una semana antes. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Sí, 1 de mayo. Sí, pues clase 1 de mayo, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, la mejor forma de disfrutar un día del trabajador como este es trabajando, obviamente, haciendo el honor a ese nombre. Gracias por saludarme. Sábado 1 de mayo, 8:35. Muchas gracias, chicos. Sí, después tengo un almuerzo con algunos familiares, algo para celebrar, todo virtual, obviamente. Gracias por ese apoyo, chicos. Chicos, hoy día vamos a empezar un tema nuevo, un tema fresco, un capítulo importante que se llama metabolismo. Acuérdense ese nombre, metabolismo. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar de nutrición, de fotosíntesis, de respiración, de fermentación. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con el tema de nutrición, luego veremos fotosíntesis y seguramente el el 8 de mayo, estaremos viendo respiración celular. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces empecemos con este tema, nutrición. Ahí está. Perfecto. Nutrición. Cuando uno escucha nutrición, cuando tú escuchas nutrición, seguramente estás pensando, ¿no? Estás pensando, dices de repente el profe va a hablar de una receta, porque yo siempre que veo nutricionistas en la tele o en alguna red social, siempre hay una receta. De repente el profe va a decirnos cómo cocinar la quinoa, ¿no? Una receta así casera. De repente ahorita vamos en vivo a su cocina, nos pone ahí su cámara y va a estar ahí de repente con un wok saltando unas verduras saludables, nos va a dar proporciones y eso. Y qué bueno, qué bonito que el biología sea tan amplio. Pues no, pues no. Bueno, por lo menos hoy no. Por lo menos hoy no. Hoy no hay visita a mi cocina. Hoy no. Porque eso no es nutrición, eso es alimentación. Una cosa es nutrición, otra cosa es alimentación. No, después la receta yo sé. ¿Está bien? Es que siempre tenemos esa idea. Cuando nos dicen nutrición, que nos dicen, y por esa razón lo mejor es ponerle lentejitas para repotenciar o un puñadito de quinoa. No, no, no. Esto no es un canal más de recetas saludables. Esto es nutrición, y nutrición es un proceso netamente biológico. Es cierto que los nutricionistas hablan de alimentación, pero es que es parte de su complemento. Pero también saben mucho de nutrición, del tema biológico, a eso me refiero. Por eso, lo primero que hay que hacer es definir qué cosa es nutrición, de una buena vez. Miren, todas las células, todas las células, todas las células tienen la capacidad de sintetizar sus propios compuestos orgánicos. Todas las células de la Tierra, todas tienen la capacidad de sintetizar sus propios compuestos orgánicos. No importa si son bacterias, no importa si son plantas, animales, hongos, todos fabrican sus azúcares, todos fabrican sus grasas, todos fabrican sus proteínas, porque obviamente eso no lo pueden importar, no lo pueden importar. Ellas mismas tienen que ser autosuficientes. Todas las células tienen la capacidad de sintetizar sus propios compuestos orgánicos.
El problema es que necesitan suministros. El problema, obviamente, es que necesitan suministros. Si vas a cocinar compuestos orgánicos, entonces necesitas suministros. Necesitas, por ejemplo, carbono. Necesitas una fuente de carbono, obviamente. Si vas a cocinar compuestos orgánicos, necesitas carbono, pero también, si vas a sintetizar, porque obviamente esto es síntesis de compuestos orgánicos, necesitas una fuente de energía. Y estos suministros, principalmente fuente de carbono y fuente de energía, vienen del exterior. Las células los toman del exterior. Y nosotros les llamamos así, nutrientes. Nutrientes. Le llamamos nutrientes. Así le llamamos nosotros, los nutrientes. Eso es. Eso es. Es como todo, ¿no? Es como todo. Es como cuando mamá o cuando tú o cuando papá o tu hermano o algún ser humano en tu casa cocina. ¿No? Por ejemplo, a ver, dime. A ver, chicos y chicas, ¿cuál es su receta para arroz con pollo? Bueno, yo digo dos, arroz y pollo, ya. ¿Cuál es el resto? Ya está, ya con eso ya tengo medio recetario ya. ¿Qué más le pongo? A ver, vale, ¿qué le pongo? A ver, Diego, ¿qué más compro? Alverjita, zanahoria. Qué linda, vale. Yolanda también. ¿Yolanda le pone lentejas al arroz con pollo? Yolanda, ¿qué? Yolanda, ¿qué arroz con pollo es ese, nena? Ah, ya, alverjita. Ah, Yolanda también está recién despertando. Bienvenida, Yolanda. Te parecía raro. Pensé que era un arroz con pollo alternativo, Yolanda. Pero está bien, no pasa nada. Así como nosotros necesitamos de ingredientes para preparar un platillo, de igual manera las células necesitan suministros para cocinar sus compuestos orgánicos. Y principalmente esos suministros son de dos tipos, como fuente de carbono y como fuente de energía. Le llamamos nutrientes. Entonces, ¿cuál sería, profe, la definición de nutrición? ¿Cuál sería la definición? Ya, escucha esto. Nutrición es la capacidad que tienen todas las células de sintetizar sus propios compuestos orgánicos a partir de nutrientes que toman del exterior. Ahí está. Es la capacidad que tienen todas las células de sintetizar sus compuestos orgánicos a partir de nutrientes como fuente de carbono, como fuente de energía que toman del exterior. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Lo vamos entendiendo? Bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Roxanita, perfecto. Maricielo. Bien, 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 bien. Perfecto. Quiero que miren la diferencia, escuchen en este caso la diferencia, para que sepan reconocer cuándo es alimentación y cuándo es nutrición. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando te dicen, por ejemplo, y sería bueno que a este guiso de patatas le pongas también una latita
de anchoveta o de repente de caballa para aumentar su contenido proteico, aparte que le da buen sabor. Y lo acompañas con unos guisantes. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Alimentación. Eso es alimentación. Ya, pero ahora escuchen nutrición. La vitamina C es importante para que las células conectivas puedan sintetizar colágeno. La vitamina C, nutriente, es importante para que las células conectivas puedan sintetizar colágeno. Te digo el nutriente, te digo la célula y te digo qué compuesto orgánico va a formar. Eso, amigos, es nutrición. ¿Ven la diferencia? Es enorme, ¿cierto? Es enorme, claro, es enorme. Es enorme. Entonces, cuando la o el nutricionista dicen a través de la televisión, de la radio, de otros medios, o los youtubers, cuando te dicen, por ejemplo, no deberíamos combinar tantos almidones, deberíamos escoger solamente uno de ellos por día, o es arroz, o es fideo, o es papa. Claro. Entonces, ¿de qué te está hablando? De alimentación. Pero si te dice, por ejemplo, el hierro entra a los glóbulos rojos y permite que estos puedan formar a la proteína hemoglobina. ¿Ves la diferencia? Porque nutrición es la capacidad que tienen las células de sintetizar compuestos orgánicos a partir de nutrientes que toman del exterior. Muy bien, perfecto, ya lo tienen claro. Pero ahora vamos a hacer una clasificación. Vamos a clasificar los diferentes tipos de nutrición que se basan principalmente en la fuente de carbono y en la fuente de energía. Toma una captura ahí, captura. Está, profesor. Bien. Captura. No se olviden que la otra semana es Día de la Madre, así que ya estarán juntando su plata seguramente, ¿no? Ya estarán pensando la otra semana qué regalarle a mamá, un desayuno, una carta. Estamos sábado 1 de mayo, cuidado. Oye, ya pues sígueme el rollo, yo no sigo el personaje, yo sigo el personaje, ¿qué pasa? Ya, listo. Sígame el rollo, pues, supone que hemos hecho un retroceso, estamos grabando aquí. Sígame el rollo. Ya, otra vez, toma 2. Métanse el personaje una vez, muchachos, sean más profesionales. Ya, otra vez, toma 2. No se olviden que la otra semana es Día de la Madre, así que imagino que estarás pensando que darle a mamá, cocinarle algo, una cartita, algo. Alexia, una cartita, ¿cierto? Roxana, ¿tú qué vas a tomar la otra semana? Cocinaré. ¡Qué rico, Roxana! Una cartita por ahí vale, seguramente, ¿no? Ahí está una cartita, su cevichón, como le gusta a mamá, extra picoso. Ah, la llevas de compra, Dieguito, qué bueno, ¿ah? Bueno, por compras virtuales, pero a nada. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, vale, muy bien. Extra picoso tiene que ser, ¿ah? Como le gusta a mamá. Muy bien, perfecto. Así me gusta, así me gusta. Ya.
Vamos a clasificar. De repente la otra semana ¿qué te parece si nos organizamos la otra semana y hacemos un sorteo de canasta virtual? Cada uno pone un Viver. ¿Qué les parece? Yo, como siempre, paquete de sal. Ese nunca falla. Por eso nunca gano. Sí, la otra semana tengo un directo el sábado de la noche tengo un directo con los amigos de YouTube en mi canal La Gente de la Biología, pero la otra semana todavía. 8:30 más o menos, vale. 8:30 más o menos. Va a viajar, dice también, ¿no? Puede ser, puede ser. ¡Sin publicidad, André! Uy, André, ¿cómo te estarán pagando esos muchachos? Ay, 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 está con plata, André. Llévanos a comer, André. Ay, André, André. Primer criterio. Por la fuente de carbono. Por la fuente de carbono. Ahí está. Según la fuente de carbono, tenemos dos tipos de células. Según la fuente de carbono, tenemos dos tipos de células. Ya, escuchen. Aquí hay dos opciones. Todo depende del tipo de nutrientes que utilicen. Básicamente yo lo parto así, ¿eh? Yo digo así, mira. Básicamente yo lo digo así. Hay células que consumen nutrientes inorgánicos. Y hay células que consumen nutrientes orgánicos. ¿Está bien? Hay células que consumen nutrientes inorgánicos y hay células que consumen nutrientes orgánicos. Es decir, hay un grupo de células que obtiene carbono de compuestos inorgánicos, siendo el más importante el CO2. Hay células que construyen, porque ya sabes que nutrición es sintetizar compuestos orgánicos. Hay células que construyen sus compuestos orgánicos usando como fuente de carbono al CO2. A esa célula le decimos así, autótrofas. Autótrofas. En cambio, hay otro grupo de células que construye sus compuestos orgánicos usando como fuente de carbono nutrientes orgánicos, como por ejemplo glucosa, como por ejemplo ácidos grasos, como por ejemplo aminoácidos. Hay células que construyen sus compuestos orgánicos a partir de nutrientes orgánicos. Esas son las heterótrofas. O sea, la diferencia entre autótrofas y heterótrofas es la fuente de carbono. Si es que utilizan CO2, si es que utilizan compuestos orgánicos. Esa es la diferencia. Ya, primera pregunta. ¿Entendieron?
Ya. Lisbeth. Bien, Cristo. Bien, muy bien. Ahora, esta definición contrasta un poco con esa definición clásica que eternamente nos han dicho. Esa definición eterna que nos decían en las escuelas y que lo dicen por si acaso en todas las escuelas del país, por si acaso. Autótrofa, que elabora sus propios alimentos. Heterótrofa, que no elabora sus alimentos. Listo. Y ahí, primero, para empezar, yo no tengo la más remota idea de dónde han sacado esa definición tan grosera, tan poco entendible. Y lo peor es que dicen alimento, cuando estamos en nutrición. Entonces, por eso que la gente no diferencia, pues seguramente, lo que es alimentación de nutrición. Esa puede ser una de las razones. Esa puede ser una de las razones. Pero de esa definición de la escuela, olvídense. Borren eso, borren esa parte. Y borren eso y en ese espacio en blanco coloquen esta definición. Autótrofas que utilizan CO2 como fuente de carbono. Heterótrofas que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono. Listo. Siguiente punto. Siguiente punto. La fuente de energía. La fuente de energía. Si una célula es autótrofa, ¿cuál será su fuente de energía? ¿De dónde obtiene la energía para poder fabricar sus compuestos? Pues bien, la energía se obtiene a partir de dos puntos, dos casos. Tenemos a las células quimiolitotróficas. Tenemos a las células quimiolitotróficas. Y tenemos a las células fotolitotróficas. Porque hay dos opciones. A ver, la primera. Quimiolitotrófica. Aquellas células que obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. Ya, a ver. Ya les he dicho que las células autótrofas tienen preferencia por los nutrientes inorgánicos. Cuando me dice aquí, oxidan compuestos inorgánicos, para nosotros en biología, sin tanta pasión como en los químicos, oxidar es romper. Es decir, las células quimiolitotróficas obtienen su energía cuando rompen compuestos inorgánicos. Ejemplos, tenemos a las bacterias, pero no todas las bacterias, principalmente pertenecientes a estos grupos. Las bacterias del nitrógeno, las bacterias del azufre y las bacterias del hierro. Nitrosas, sulfurosas, ferrosas.
Acuérdense siempre de esos tres elementos, ¿ah? Nitrógeno, azufre, hierro, y recuerden asociarlo con la nutrición quimiolitotrófica. Y esto funciona así, ¿ah? Escuchen cómo funciona. Me dicen, ¿qué nutrición presentan las bacterias sulfurosas? Yo digo, las bacterias sulfurosas presentan la nutrición autótrofa quimiolitotrófica. Son autótrofas quimiolitotróficas. A la pregunta, ¿por qué autótrofa? Tú dices, porque utiliza CO2 como fuente de carbono. A la pregunta, ¿por qué quimiolitotrófica? Tú dices, porque oxidan compuestos inorgánicos como fuente de energía. Y a la pregunta, ¿y para qué quieren carbono y energía? Y tú dices, para sintetizar sus propios compuestos orgánicos, que es el objetivo de toda nutrición. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bien. Roxana. Están llegando notificaciones por el día del trabajo. Bueno, ya después respondo. Después. Ángeles. Sí, pues como trabajo en varios sitios, llego por todos lados las felicitaciones, ¿no? Eso es bueno, es bonito. Carlitos Condemarín. Sí, pues. Ese André, mira, tengo un seguidor, André. Bien. Nada, sin eso era para Navidad, imagino, mínimo. Con publicidad y todo también, Dieguito. Bien. Muy bien. Perfecto. Ahora, caso número 2. Fotolitotrófica. Fotolitotrófica. Estas son células que obtienen energía de la luz solar. Pero hay un pequeño detalle que no debes olvidar. Siempre que pongas luz solar, tienes que decir así, indirectamente. Porque si no pones indirectamente, entonces te metes en tremendo lío, que yo no sé quién te va a sacar de ahí. Así que mejor le pones así, luz solar indirectamente. Y ahí tenemos a bacterias también, como el caso de las cianobacterias, las bacterias fotosintéticas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las algas. Ahí tenemos el caso de las plantas, con nutrición fotolitotrófica. Y igual, si me dicen, por ejemplo, ¿qué nutrición presentan las algas? Yo digo, autótrofa fotolitotrófica. Me dicen, ¿por qué autótrofa? Yo digo, porque utiliza CO2 como fuente de carbono. ¿Por qué fotolitotrófica? Porque utiliza luz solar indirectamente como fuente de energía. Y si me dicen que para qué quiere eso, yo digo que el carbono y la energía para que pueda fabricar, sintetizar sus propios compuestos orgánicos, que es el objetivo de toda nutrición. Y yo sé que tú estás pensando, preguntarme, profe, ¿por qué indirectamente? ¿Por qué tengo que resaltar esa frase? Bien, te lo voy a explicar. Te voy a fundamentar mi respuesta ya. Escuchen.
Todos tus artefactos funcionan con electricidad. Tu televisor, tu refrigeradora, tu microondas, tu licuadora, tu celular. Todos funcionan con energía eléctrica. Si alguna vez has abierto o has visto por dentro a uno de esos artefactos, ves que por dentro está completamente diseñado. Está diseñado para trabajar solamente con ese tipo de energía, no con cualquier tipo de energía. Esos artefactos solo funcionan con electricidad. Algo similar sucede con las células. Las células trabajan con energía química. Energía química. Con energía química crecen, con energía química sintetizan, se movilizan, etc. La energía química es la energía fundamental en los seres vivos, en las células. Si tú las ves por dentro, todo está diseñado para trabajar solo con energía química. Las células, las plantas, nosotros trabajamos con energía química. Bien. Perfecto. Perfecto. Dime, si tú pones tu celular a cargar al sol, lo dejas que se solee un ratito, ¿crees que lo puede cargar un poco? ¿Crees que lo puede cargar un poco, aunque sea 1%? ¿Tú qué dices? Si lo soleas, si lo pones al sol, ¿crees que puede cargar, Ángeles? ¿Lo has intentado, Ángeles? Bueno, Ángeles lo intentó, es una mujer sincera. Agradecemos la sinceridad de Ángeles. Diego también, bueno, Diego siempre está experimentando. Christopher, bueno, Christopher ya se volvió loco, pero salvo Christopher, que está perdiendo la cordura, los demás, claro, alguna vez, ¿no? Alguna vez, claro. O sea, y no se cargó, ¿cierto, Roxana? No se cargó. No carga, pues vale. A menos vale que te consigas un cargador solar. Un pequeño panel solar. Que te consigas un cargador solar. A menos que pase eso, pues sí, es otra cosita. Pero el cargador solar, ¿qué es lo que va a hacer? Recibe luz, la transforma en energía eléctrica y ahí recién carga tu celular. Recibe la luz, transforma la energía luminosa en energía eléctrica y ahí recién funciona tu celular. Pero entonces nosotros, vale, nos ponemos en esta situación. Si yo estoy cargando mi celular con esos paneles, puedo decir, a ver, vamos a tomar una decisión, ¿no? Yo puedo decir, mi celular se recarga con luz, sí o no. No. Me encantó ese no, vale. No, tienes que decir sí, pero indirectamente. ¿Está bien? Eso tienes que decir. Sí, sí se recarga con luz, pero indirectamente. Roxana. Estuve dudando, profe, pero después dije no, mejor dije no, no. No hay problema, vale, no hay problema.
Estamos en la fase de aprendizaje, no hay problema. Pero la respuesta es así. Sí, pero indirectamente. Claro, porque es la verdad, pues. Sí, sí participa la luz. Claro que la luz participa, pero indirectamente. Entonces, lo mismo, chicos, sucede con estos organismos, con las plantas, por ejemplo. Entonces te dicen, la planta funciona con luz, o sea, consigue su energía de la luz, sí, pero indirectamente, porque la planta, como cualquier ser vivo, utiliza energía química. La luz directamente no sintetiza compuestos. La planta sintetiza con energía química. La planta crece con energía química. La planta transporta savia con energía química. La planta absorbe nutrientes con energía química. Pero su fuente de energía es la luz. Entonces tú dices, utilizan luz indirectamente. ¿Entendieron por qué debo usar esa palabra? ¿Y por qué es importante? Bien, perfecto, Nila. Sí, así deben decir, siempre, siempre, porque la universidad obviamente va a aprovechar para aquel que esté distraído y no se dé cuenta, pero siempre que tú revises este tema, recuerda que tiene que estar esta palabra, esto no se puede separar, ¿ya? Bien. Vamos al siguiente caso. Si las células son heterótrofas, bueno, acá solamente hay una opción. Acá solamente hay una opción. Quimiorganótrofa. Es cuando las células oxidan compuestos orgánicos. Obtienen la energía oxidando compuestos orgánicos. Rompen compuestos orgánicos. Esa es su fuente de energía. Por ejemplo, tenemos en esta lista, tenemos en esta lista, déjame, y ahora sí, tenemos en esta lista a bacterias, o sea, profe, hay bacterias que son heterótrofas, sí, y hay bacterias que son autótrofas, claro, y encima hay bacterias quiniolito y bacterias fotolito, sí. Por eso cuando hables de bacterias, ten cuidado. O sea, por lo menos toma tu tiempo y pregunta, ¿pero qué bacterias? Así, aunque sea por molestar, pero hazlo por costumbre. O sea, digamos que un humano te dice, Valeria, mira, lo que pasa es que las bacterias, y Valeria, ¿qué bacterias? Las bacterias, pues. ¿Pero qué bacterias? Bacterias, Valeria, bacterias. Ya te escuché, pero ¿qué bacterias? ¿Qué tipo? Porque son tres. Que sí, son tres. Claro, son tres. ¿A cuál te refieres? Ah, Valeria, pensé que... Valeria no. Valeria, adóptame. ¿Ya ves? Y así ya tienes un seguidor. Claro, claro que sí. Está bien, es un tip para tener seguidores.
Obviamente, vale, ahí. Aunque cuidado con eso, vale, porque tú le dices a una persona, me caes bien, y al rato está en tu puerta tocando ya. Profe, adopte, esas cosas pasan, dice, vale. Sí, vale, mejor no, mejor tú, no, dale, ¿sabes qué? Mejor no. Chicas, mejor no. Bacterias, hongos, protozoarios y obviamente animales. Igual, si me dicen, por ejemplo, ¿qué nutrición presentan los hongos? Yo digo heterótrofa, quimiorganótrofa. Te dicen, ¿por qué heterótrofa? Y tú dices, porque utiliza compuestos orgánicos como fuente de carbono. ¿Y por qué quimiorgano? Porque oxidan compuestos orgánicos como fuente de energía. ¿Y para qué quieren carbono y energía? Para sintetizar sus propios compuestos orgánicos, que es el objetivo de toda nutrición. Ahí está. Y eso, amigos, es nutrición. El capítulo número 1 de metabolismo. ¿Les suena un poquito oxidar compuestos orgánicos? ¿A qué les suena eso? Cuando estabas en la escuela, ¿te dijeron alguna vez oxidar compuestos orgánicos? A ver, le pongo un poco más de pimienta. ¿Te suena oxidan totalmente compuestos orgánicos? ¿A qué te suena, Carlitos? Dios mío, ¿por qué pasan estas cosas en biología? ¿Por qué siempre la publicidad? ¿Qué estaré pagando? Ahí Es está. cuando transfieren. Dime, vale. ¿Respiración celular? ¿Y cómo sabes qué es respiración celular? Que tu colegio era muy bueno, seguramente. No, profe, usted lo dijo, profe. Usted es un pro. O sea, tú vienes del futuro. Viene del futuro. ¿Cómo sabes? Dime, ¿quién gana las elecciones? No, mejor no me digas, mejor no me digas. No me vuelvo loco. Este tipo viene del futuro. Tiene una nave del tiempo. Este viajaba con Doc y con Marty, ¿no? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe el futuro? No entiendo. Claro, volver al futuro, pues siempre iban al pasado, una cosa que no se entiende. Pero bueno, no importa, no importa. Dejemos a ese viajante del futuro, ese viajante del tiempo. Porque nos cuenta, nos arruina la vida. No nos cuentes nada, no me digas quién ganó. No me digas quién ganó, por si acaso. No me hagas spoiler. Quiero estar como todos ese día, abrazado fuertemente a una columna cuando escucho el flash electoral. ¿No? Así. No me arruines el final. No, Samir, me arruinó el final. Abrazado a mi alcancía, dice. Abrazado a tus dólares, ¿no, Yasmín? El momento político. Bien. Captura, chicos, y vamos. Captura y tengo un resumen. Ya, por si acaso escuché nada. Tengo esto también, pero en versión resumen, en versión mini, para que lo expliques a un compañero. Ya, sale con promoción, Maricielo. Sale con promoción. Tengo una versión mini, chiquitita, para que lo expliques a un amigo que siempre está distraído, Maricielo. A ver, captura. Está, profesor. Una fotito para el recuerdo ya.
Ya. Perfecto. Ahora lo prometido. La oferta, como dice Maricielo. La promoción. Así como cuando compras un producto, una botella grande y viene una botella chiquita de regalo, ¿no? Algo así. Compras un shampoo extra grande y te viene uno chiquitito de regalo, una promo, un chiquitín. Ya, esto también viene con oferta. Esto también viene con oferta. Ya, mira. Esto lo vas a utilizar para educar a un compañero, para educar a un ser humano, ¿está bien? Algo simple, más sencillo, sin mucho rollo. Le vas a decir, te voy a explicar nutrición. Ahí está, algo así, Christopher, a tu gato. Te voy a explicar nutrición, pero solamente respondiendo 2 preguntas nada más. Con 2 preguntas sale todo. Te dicen, por ejemplo, te dicen, esto sí puede ser, te lo resumo, ¿no? Esto va a ser nutrición, a ver, tómame el tiempo, ¿verdad? Tómame el tiempo. Nutrición, en 1 minuto va a ser esto. Te dicen, ¿qué nutrición presenta esta célula? Te dicen, ¿qué nutrición presenta esta célula? Y tú rápidamente dices, no sé. Claro, no sé. Pero haces tu primera pregunta, juegas tu primera carta. Y dices, utiliza CO2. Utiliza CO2. Juegas tu primera carta. Y ahí solo hay 2 opciones. Te dicen no. Y si te dicen no, si no utilizas CO2, entonces es que la célula es heterótrofa. Es que la célula es heterótrofa. Pero si te dicen sí, entonces es que la célula es autótrofa. Ahí está, lo tienes. Y luego sueltas tu segunda pregunta. Y dices, cuando es autótrofa, y preguntas, ¿utiliza luz? ¿Utiliza luz? Y te dicen, no. Entonces es que la célula es quimiolitotrófica. Y si te dicen sí, entonces, primero que ya sabes que es indirectamente y segundo que ya sabes que es fotolito. Y listo. Nutrición en 1 minuto. ¿Cuánto me demoré? Casi nada, profe. Casi nada. 2 minutos, dice Carlitos. Ahí está, Maricielo. Ah, lo más importante, ¿lo entendiste? Sí, profesor, bastante. Sencillito, ¿cierto? Ahora estás pensando, profe, si había esto, ¿por qué no se explicó el otro? ¿No? Son cosas, son cositas. Exacto, Carlos, son cositas. Son esos gustitos que uno se da a veces, ¿no? Esas cosas que le dan sentido a la vida, Roxanita. Ya, pero chicos, esto quedó claro, ¿no? Lo tienen ahí, lo han entendido, pueden educar con esto a un humano o a su gato, como dice Cristóbal. Ya. Captura entonces, captura. Captura. Todo a un solo precio.
Todo a un solo precio. Bien. Perfecto. Bien. Ahora lo que sigue es fotosíntesis. Luego seguirá respiración. Ya la otra semana veremos respiración. Pero lo que sigue ahora es fotosíntesis. Pero. Antes de pisar ese terreno, porque ahí el fuerte ahí es el proceso en fotosíntesis y en respiración. El plato más fuerte es el proceso, el mecanismo, las etapas, cómo se van utilizando recursos y cómo se van generando productos, en qué lugares. El fuerte ahí es el proceso. Por eso es que mejor, antes que entremos a esos procesos, lo mejor es tener un conocimiento previo de las cosas, una especie de capacitación, una especie de preparación, para poder entrar ya a esos temas, pero ya con un poco más de solidez, más seguridad. Entonces, aquí es cuando yo les voy a explicar algunas cosas que más adelante van a ser muy importantes. ¿Está bien? Por ejemplo, iniciemos con esto que yo llamo la dinámica de una cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. Dice que son 4 moléculas, 4 amigos que quieren formar una cadena de transporte de electrones. Esto es la dinámica de la cadena de transporte de electrones. Es la dinámica de la cadena de transporte de electrones. A, B, C y D. A, B, C y D. Dinámica de una cadena de transporte de electrones. Dice que estos muchachos quieren que los electrones fluyan desde A hasta D. Quieren un flujo constante de electrones. Quieren un flujo constante de electrones. Desde A hasta D. O sea, que los electrones pasen de A a B, de B a C y así hasta D. Esa es la idea. Mantener un flujo constante de electrones, como si fuese agua pasando por un río. Entonces, lo que debe darse es lo siguiente. A primero debe pasarle los electrones a B. Pero usemos estas palabras que son importantes, porque son 2 palabras claves que vamos a utilizar todo el tiempo cuando hacemos metabolismo. Oxidar, reducir. Oxidar, reducir. Oxidar cuando el compuesto pierde electrones y reducir cuando los gana. Entonces, por ejemplo, cuando A le pasa los electrones a B, ¿qué le pasa a A?
¿Se oxida? Se oxida, se oxida, se oxida, claro. ¿Y qué le pasa a B? Se reduce. Se re- Si uno se oxida, el otro se reduce, profe. Perfecto. Y así, ¿no? B a C, B se oxida, C se reduce. Y también aquí, cuando C le pasa los electrones a D, ¿qué le pasa a D? Se reduce. Se reduce, claro, se reduce. Y así es como se mantiene este flujo, a través de una oxidorreducción. Perfecto. Pero este plan tiene problemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque los átomos no tienen una cantidad infinita de electrones. Entonces, cuando A le da sus electrones a B, ¿cómo se queda? Oxidado, reducido, ¿cómo se queda? Oxidado, se queda oxidado. Es decir, se queda sin electrones. Y si A se queda sin electrones, entonces ya no podrá abastecer a B. Hay un problema de escasez. Y algo similar sucede aquí, al final. Porque tampoco los átomos pueden recibir una cantidad infinita de electrones. Entonces, cuando C le da sus electrones a D, ¿cómo se queda D? Reducido. Reducido. Y si está reducido, ¿puede seguir aceptando electrones? No. No. O sea, ni A puede dar más electrones, ni D puede recibirlos. Entonces, ahí hay un problema. Porque si la idea era mantener un flujo constante, pues simplemente no se va a poder. No se va a poder porque A está oxidado y D se ha quedado reducido. Pero llegan dos actores importantes para que este proyecto funcione. El primero es un dador, cuya misión es reabastecer de electrones al primero de la cadena. Es decir, ¿qué debe hacer? Reponer electrones. ¿Oxidar o reducir? Oxidarse. Vamos, a ver, escuchen. Otra vez. El dador tiene que reabastecer de electrones a A. ¿Qué le hace a A? Reduce. Reduce. Tiene que reducirlo. Al reducirlo, lo está reabasteciendo de electrones. Cosa que de esa manera A puede, mientras el dador le abastezca, puede constantemente donar electrones a sus compañeros. Por aquí el problema se solucionó con el dador. El otro actor es el aceptor, el que debe recoger los electrones de D, el que debe recoger los electrones del último de la cadena. Entonces, ¿qué le hace el aceptor a D? Lo oxida. Su trabajo es oxidarlo. Su trabajo es oxidarlo. Lo que tiene que hacer es oxidarlo. Cosa que siempre esté libre y de esa manera siempre pueda recibir los electrones. Entonces, con esto,
el problema se solucionó, porque ya tenemos a alguien que abastece constantemente y ya tenemos al otro que recoge constantemente. Y de esa manera se mantiene el flujo. Y van pasando los electrones de A hacia D. Flujo constante, como si fuese agua en un río, constantemente. Pero gracias al dador y al aceptor. Si es que hemos entendido. Dime, según lo que estás viendo, el dador, ¿cómo llega? ¿Cómo se va? Oxidado, reducido, reducido, oxidado. ¿Cómo debe llegar un dador? Llega oxidado. A ver. Reducido y se va oxidado. Claro. Llega reducido y se va oxidado. Sí. Llega reducido y se va oxidado. O sea, el dador se oxida. La misma pregunta. ¿Cómo llega el aceptor y cómo se va? Oxidado y se va reducido. Llega oxidado y como se está llevando los electrones de D, se va reducido. El aceptor se reduce. Los dadores siempre se oxidan. Los aceptores siempre se reducen. Dime, ¿qué le pasa a se oxida, se reduce o las dos cosas? Las dos cosas. Ambas. Y B también se reduce, se oxida. Y C también se reduce, se oxida. Y D también se reduce, se oxida. Es decir, todos los integrantes de la cadena tanto se oxidan y se reducen. Pero los dadores solo se oxidan. Así los vas a reconocer. Si tú en una cadena ves que hay un compuesto que se oxida y se reduce, tú dices, ese es integrante de la cadena. Pero si ves un compuesto que solo se oxida, el dador. Si ves un compuesto que solo se reduce, el aceptor. Y así es como conoces a los integrantes de una cadena y así es como funciona una cadena. Chicos, ¿lo entendieron? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Capturen. Ya está, profesor. Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Perfecto. Así es como funciona una cadena. Esa es la dinámica de una cadena de transporte. No se olviden nunca a los tres integrantes. El dador, el aceptor y los integrantes de la cadena. Los que siempre se oxidan y se reducen, los que solamente se oxidan, los que solamente se reducen. Dígame, si yo, por ejemplo, desaparezco al dador, ¿la cadena sigue funcionando? No. Difícil. No. Y de igual manera, si desaparezco al aceptor, ¿la cadena sigue funcionando? No. Tampoco. Esos dos tienen que estar sí o sí. Así es que nosotros cuando estemos frente a una cadena, lo primero que tenemos que buscar o preguntar es, ¿quién es el dador? ¿Quién es el aceptor? Porque es la única forma de que esta cadena funcione. Bien. Bien. Muy bien. Eso es un punto importante. Esto lo vamos a utilizar, esta herramienta
Vamos a utilizarla cuando hagamos fotosíntesis y cuando hagamos respiración celular. Así de simple. Otra herramienta importante es esta. Tanto que hablamos del ATP. Profe, ¿qué cosa es el ATP? Primero, que es una molécula energética. Y yo te he dicho muchas veces que cuando te dicen que un compuesto es energético, tú tienes que hacer una pregunta. ¿De qué tipo? ¿Inmediata o de reserva? Porque no puede ser las dos cosas. En el caso del ATP es energía inmediata. Entonces, desde el momento en que te dicen el ATP almacena energía, falso. El ATP no almacena energía. El ATP es de uso inmediato. Luego, en cuanto a su estructura, el ATP es un nucleótido. Por lo tanto, si es un nucleótido, está formado por una pentosa, está formado por una base nitrogenada, pentosa, base, y está formada por fosfato. Solo que el ATP no presenta un fosfato, presenta 3. Por eso es adenosin trifosfato, que le llamaré fosfato 1, fosfato 2, fosfato 3. Adenosin trifosfato. Ya, profe. Si es un nucleótido, ¿esta pentosa quién es? ¿Ribosa o desoxirribosa? Esta es ribosa. Y además, como es adenosin, es obvio que esta es adenina. Adenina, ribosa y los 3 fosfatos. ¿Tú te acuerdas cómo se llama este enlace? El enlace que une pentosa con fosfato. ¿Quién se acuerda? ¿Fosfoéster? ¿Fosfoéster? Fosfoéster, exacto. Ese es el enlace fosfoéster. Ese es el enlace fosfoéster. Y estos de acá, entre fosfatos, entre fosfato 1 y 2, 2 y 3, estos de aquí se llaman fosfoanhidro. Y lo más importante es que son enlaces de alta energía. O sea, cuando te digan cuántos enlaces de alta energía tiene el ATP, 2. Los enlaces fosfoanhidro que se observan entre fosfatos. Luego, cuando el ATP es utilizado en una reacción, pasa lo siguiente. Se transforma en ADP. Se transforma en ADP. Es decir, pierde un fosfato. Y queda así. Este es el adenosin difosfato. Así. O sea, solamente se queda con un enlace de alta energía. Y cuando el ATP se transforma en ADP, al proceso le llamas así. Hidrólisis. Hidrólisis. Dices, el ATP se ha hidrolizado. Y lo bueno es que el proceso es reversible. Es decir, si quiero que el ADP vuelva a ser ATP, necesito 2 cosas. Primero, un fosfato más. Y segundo, energía. Porque ese enlace fosfoanhidro no se va a formar solo. Y a este proceso inverso le llamo fosforilación. O sea, profe, cuando el ATP pasa a ADP, hidrólisis. Sí. Y cuando el ADP se transforma en ATP, fosforilación. Sí, correcto. Esas son las 2 palabras que tienes que utilizar.
Chicos, ¿lo entendieron? Sí, profesor. Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, por ejemplo, si me dicen lo siguiente, me dicen, el ATP reacciona con un compuesto X y el ATP sale como ADP. Ya, pregunto, ¿qué le pasó al ATP? ¿Qué le pasó? Hidrolizó. Se hidrolizó. Esa es la palabra, profe, se hidrolizó. Aunque también tú dices, profe, ¿acá no había 3 fosfatos? Sí, y acá hay 2. Claro. ¿Qué pasó con el tercero? X se lo quedó. X se lo quedó. Ahora es X fosfato. Entonces, ¿qué le pasó a X? Se fosforiló. El ATP se hidroliza y el compuesto se fosforila. ¿Está bien? Por ejemplo, mire este caso. Mire este caso. Para cerrar, le dice, la glucosa reacciona con el ATP. El ATP sale como ADP. Otra vez, ¿qué le pasó al ATP? Hidrolizó. Hidrolizó. Y ahora sale glucosa fosfato. ¿Qué le pasó a la glucosa? Fosforiló. Fosforilizó. No. Perfecto. Bien, chicos, nos quedamos hasta aquí. ¿Qué les parece? Voy a irme a celebrar tranquilamente el día. Bueno, ya, se acabó el show. Quiero aprovechar. Mañana pásenla bien con sus madres, por favor. Está bien, un fuerte abrazo para ellas. Denles una sorpresa, que siempre es importante para ellas. Un regalito chiquitito, una cartita, cocinar, un desayuno, un chicharrón. Está bien, confabulen con papá. Mañana es domingo 2. Oye, ya pasó el show, oye. Usted sigue viendo la actuación, ¿no? Siga todo el personaje todavía. No suelta el personaje, no suelta el personaje. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Pásenla bien con sus madres mañana. Está bien, un abrazo para todos. Hasta luego. Cuídese, profesor. Gracias. Hasta luego, profe, cuídese. Sí. Gracias, profesor, cuídese. Adiós, adiós.